¿Cómo les ha ido con las enseñanzas del Espíritu Santo en este mes? Díganme, recuérdenme algo, quién es, qué hace, quién les ayuda el Espíritu Santo. A ver, ideas que se le vengan a la cabeza. Tranquilos que se equivocan, yo desde aquí con mucho gusto les digo que no. ¿Nos convence de qué? Nos convence de pecado, nos convence de juicio y nos convence de justicia. Nos consuela, es el consolador. ¿Qué más? Revelador. Es el revelador, es el que nos hace entender la palabra. Que primero uno cogía la Biblia y no le decía nada, ahora le dice. ¿Qué más saben del Espíritu Santo? Nos guía. ¿Qué más? Nos recuerda las cosas. Nos recuerda todo lo que el Señor nos ha dicho, ¿no? Y lo que se nos va olvidando, Él lo recuerda. Él está encargado. ¿Qué dice? No le escuché. Te reprende, te llama la atención cuando te manejan mal. A ver, que debemos amarlo, debemos ser conscientes de que Él es una persona. Él es muy bien, Él es una persona y hay que amarlo. Que vive en nosotros. Vive aquí en nosotros y entonces está más cerquita que Jesús de los discípulos. Así es. Está más cerquita de nosotros, Marino. Junto con Él recibimos poder. Junto con Él recibimos poder. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué más? A ver. Nos habla, claro. Él nos habla. No redarguye. El Espíritu Santo. Nos Que si da tenemos al Espíritu Santo, tenemos a Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Dios. Nos da dones, talentos, capacidades para hacer cosas. No, Él es el que nos da esos dones. Puede estar muy callada, Paula, a ver. ¿Sabe alguna cosa que le Sí, nos ilumina, nos guía, nos pone en el camino. ¡Qué belleza! En la Biblia hay ejemplos de unos hombres y de Jesús también que tenían un don del Espíritu Santo que es necesario para todos, que es necesario para todos los cristianos para que podamos avanzar y para que podamos agradar a Dios. Se llama la mansedumbre. La mansedumbre es uno de los frutos, de las partes del fruto del Espíritu Santo. Leámoslo en Gálatas capítulo 5, el verso 22 y 23. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. ¿En dónde está ahí la mansedumbre? En humildad. La mansedumbre es sinónimo de humildad. La Reina Valera los enumera tal como se lo llama por el nombre de mansedumbre. Y entonces la mansedumbre, la enseñanza de hoy se llama la mansedumbre, es el fruto de la sumisión. Cuando uno se somete a Dios, uno se vuelve manso. La mansedumbre es el fruto de la sumisión. Dios quiere que todos nosotros seamos personas que tengamos mansedumbre. La mansedumbre no es para uno o dos o tres, sino que la mansedumbre tiene que ser para todos. Es muy sorprendente que en la Biblia el Espíritu Santo se representa como ¿qué? Como una ¿qué? Paloma. Como una paloma, ¿listo?
Miren estos animalitos que les voy a nombrar. El Espíritu Santo se representa como una paloma. Una paloma es que muy brava, muy que, No, muy tranquila. muy mansita. Listo. Cuando Juan Bautista presentó a Jesús que lo bautizó, lo presentó como un cordero, como un cordero. Manso. Sí. Y en el Salmo 23 el Señor dice que su pueblo somos como una oveja. Ah, no, a veces son muy rebeldonas. Depende de la oveja. Brinconas. Pero lo normal de las ovejas Es que es están que tranquilas. necesitan quien las pastoree, necesitan quien las cuide, se enredan fácil esa es la palabra. Son muy cegatonas. Una oveja no ve a más de 4 metros. Y aquí donde está Pola ya la oveja no la ve. Por eso necesitan escuchar la voz del pastor. Miren, esos 3 animales tienen una cualidad, son mansas. La paloma mansa es el Espíritu Santo, el cordero manso es Jesús y las ovejas mansas somos nosotros. Lo que el Señor está diciendo con esas 3 ilustraciones es: yo necesito gente que aprendan mansedumbre, que tengan mansedumbre. Todos estos animales que acabo de nombrar son símbolo de mansedumbre. Y la mansedumbre es el fruto espiritual de la sumisión, cuando uno se somete. Entonces, Jesús muestra en la Biblia una naturaleza sumisa. Isaías 53:7 nos muestra la naturaleza sumisa de Jesús. Mírenlo ahí. El 7, maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Miren, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Él muestra la mansedumbre que tenía en esos versículos. Primera de Pedro, capítulo 2, vamos allí. Son versículos que les estoy mostrando de la mansedumbre de Jesús. Primera de Pedro, capítulo 2, y el verso 23. Cuando proferían insultos contra él, contra Jesús. ¿Qué hace usted cuando profieren insultos contra usted? Ni me responda. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Eso es mansedumbre. Cuando Jesús llamó a sus discípulos ovejas, él les decía: yo soy el buen pastor y yo conozco mis ovejas, y las ovejas me conocen a mí, y yo pongo mi vida por las ovejas. Eso es mansedumbre. Yo pongo mi vida por estas ovejas. Ya sabemos que normalmente las ovejas son animales apacibles, son sumisos. Un creyente como usted y yo, llenos del Espíritu Santo, debe manifestar la mansedumbre, debe ser sumiso a Dios, a la palabra, y debe ser útil al Señor, que es nuestro pastor. Nosotros debemos ser útiles en sumisión a lo que el Señor nos mande. Con esta lección yo creo que es la última,
Ya el domingo entraré con otro tema, pero con esta lección yo quiero ayudarles a comprender a todos la importancia de que busquemos la mansedumbre como fruto del Espíritu. El Espíritu está en nosotros, pero dejemos que esa mansedumbre se vaya manifestando y que como fieles ovejas que somos, sigamos a nuestro Señor a donde quiera que nos dirija, en su misión, a donde el Señor nos dirija, que lo sigamos en obediencia. Y definamos mansedumbre. Ya lo tenemos en la Biblia, que es parte del fruto del Espíritu Santo en Gálatas. Pero probablemente la mansedumbre es el atributo más difícil de definir, porque se refiere a una actitud interior y no tanto a una acción exterior. Es algo interior la mansedumbre. Entonces no se nota tanto como en el exterior, sino más bien en el interior. Y tenemos aquí tres ideas principales de la mansedumbre como fruto del Espíritu. La mansedumbre se nota en la sumisión a la voluntad de Dios. A ellos se estaba refiriendo Jesús en Mateo capítulo 11, el verso 29. A eso era lo que se estaba refiriendo Jesús cuando él dice en Mateo capítulo 11, el verso 29, dice: llevad mi yugo, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. A eso es que se estaba refiriendo Jesús, diciendo que él estaba completamente sumiso al Padre, sometido al Padre. Él se describe a sí mismo como manso, como apacible, como manso y humilde. Y esas dos características de él es que se ha sometido totalmente a la voluntad de Dios. Si ustedes leen los evangelios y ven esa sumisión de Jesús al Padre, nunca le alegó, nunca le discutió, sencillamente era manso en lo que el Padre le decía, humilde en lo que el Padre le decía, y por eso es que él mismo se define como manso y humilde. Entonces, la mansedumbre se identifica por la sumisión. También se identifica porque la persona que es mansa es educable, es decir, acepta, está dispuesto a aprender, a no ser demasiado orgulloso como para recibir enseñanza, sino que aprende, recibe, se le enseña y recibe, y quiere implementar lo que recibe. Hay personas que por su orgullo no quieren recibir. Ustedes y yo conocemos personas que se les va a hablar de Jesús y le dicen: no, yo conozco a Dios, a mí no me hable de Jesús, que yo ya tengo mi religión, y son orgullosos en esa área, y por ese orgullo no dejan entrar la verdad que lo va a salvar eternamente, por el orgullo. Y una persona que es mansa es educable. Miren conmigo Santiago capítulo 1, el verso 21. Santiago capítulo 1, el verso 21. Por esto despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Obviamente nosotros algún día presentamos mansedumbre cuando recibimos la palabra, algún día, y espero que esta mansedumbre se siga cultivando para que no sea solamente que somos mansos y en algunas cosas, pero en otras somos muy orgullosos.
Entonces, llevo dos características. La primera es que es sumiso ante la voluntad de Dios. La segunda es que es educable, se deja enseñar. Y la tercera es que una persona mansa es considerada. Considerado es que se apiada de otros. Casi siempre mansedumbre se refiere a demostrar consideración, moderación, calma, preocupación con otras personas o identificarse con las demás personas motivados por el amor. Es decir, el amor que yo siento por los demás me hace ser considerado con ellos. Considerar una persona que no conoce a Cristo, yo lo tengo que considerar, pobrecito. Pero es que una persona mansa no tiene por qué ser un desconsiderado y venir a tratarlo mal. Ese sería ya otro extremo, ese sería un orgulloso. Yo conozco y usted no conoce, y entonces usted va a perder, yo soy salvo. Pero yo tengo que ser considerado, tengo que preocuparme, tengo que tener la calma para soportar a esa persona. Esta semana el Señor nos decía, hablando de Pedro y Cornelio, que el Señor tuvo que tratar a Pedro y nos tiene que tratar a nosotros para vivir con gente inconversa, ¿sí o no? Nos tiene que tratar y nosotros tenemos que ser considerados con ellos. Tenemos que pedirle al Señor por ellos. Entonces, la persona mansa es sumisa a la voluntad de Dios, es educable y es una persona considerada, demuestra consideración con los demás. La mansedumbre, entonces, es lo opuesto a la aspereza. Como la mansedumbre consiste en ser moderado, apacible, quítense la idea de que una persona mansa es una persona débil, de ninguna manera. Consiste en ser apacible y sumiso, sin la idea de inferioridad o de debilidad. La mansedumbre no es sinónimo de cobardía. En la Biblia, la mansedumbre siempre se relaciona con fortaleza, con resolución. Y en ese caso, nosotros encontramos hombres como Moisés, por ejemplo. Moisés, dice la Biblia, que era un hombre muy manso, pero a la vez estaba listo para entrar en acción en cualquier momento de dificultad. Entonces, de cobarde no tenía nada. Es muy manso en ciertos aspectos, muy manso, muestra la mansedumbre, en la humildad, la sumisión, pero es un hombre que cuando el Señor le dice, se va para donde Faraón y le habla, él con problemas y todo, pero va y habla con Faraón. Es importante comprender que mansedumbre describe una condición de la mente y el corazón que demuestra poder. Una mansedumbre es poder bajo control. Escuchen eso, mansedumbre es poder bajo control. Y me llamó mucho la atención una definición que tiene en sus libros antiguos el filósofo griego Platón. Él usó la palabra mansedumbre en el sentido de que se trata de amabilidad y cortesía, y que esa amabilidad y esa cortesía están también controladas de una manera muy especial. Y entonces él dice que mansedumbre es como un caballo domado, es decir, un caballo brioso tumba al jinete, no se deja poner una silla, no se deja montar, pero después de que está domado, el caballo no pierde la fuerza, el caballo tiene la misma fuerza, pero ya está domado y entonces tiene esa fuerza bajo control. Y entonces ya ustedes han visto estos deportes de equitación, como un caballo de esos a la hora de saltar una valla la salta, a la hora de saltar un obstáculo lo salta, porque está domado para eso.
pero la fuerza sigue siendo la misma de cuando era un caballo brioso. Entonces, poder bajo control. Jesús tiene todo poder, pero lo controla, y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos con mansedumbre, que no se trata de cobardía. Los cristianos no somos cobardes ni flojos para nada, sino que aprendemos mansedumbre, y a la hora de que se nos presente un problema en la casa, un problema en la iglesia, un problema en la ciudad, nosotros controlamos nuestra fuerza interior y no respondemos como responderíamos años atrás, porque controlamos nuestra fuerza, controlamos esa palabra o esa actitud que vamos a sacar. La mansedumbre entonces debe ser una cualidad esencial de todo creyente. Todos lo tenemos que buscar, todos los seguidores de Jesús, porque cada creyente es nacido del Espíritu, el Espíritu mora en nosotros, y entonces por morar en nosotros, Él trae ese fruto que también viene con la mansedumbre. Nuestro Dios Todopoderoso, el Padre, es manso. Y uno diría, por ejemplo, leyendo el Salmo 7, uno diría, ¿cómo va a ser manso el Señor si Él aborrece a los pecadores? Miren lo que dice el Salmo 7, verso 11. Dios es un juez justo, un Dios que en todo tiempo manifiesta su enojo. La Reina Valera dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Entonces uno dice, no es tan mansito si mantiene airado con el impío todos los días. En todo tiempo manifiesta su enojo, dice esta versión, en todo tiempo manifiesta el enojo con el pecador. Y una persona que manifiesta el enojo con el pecador diario, pues uno dice, no es manso. Pero ¿por qué decimos que Dios es manso? Porque la ira de Dios se manifiesta contra el pecado y contra el mal, pero ama a todo el mundo, nos ama a nosotros y sencillamente nos da la oportunidad. Entonces Dios es capaz de manifestar su enojo, no quedarse enojado y amarnos a nosotros y bendecirnos y guiarnos. Eso es mansedumbre divina. La mansedumbre divina sencillamente nos muestra que tiene poder bajo control. ¿Se acuerdan ustedes que una vez andaba con Juan y con el hermano Jacobo, y entonces iban para Samaria? Y iban a entrar a Samaria, y en Samaria no los dejaron entrar ese día, y entonces Juan y Jacobo le dicen al Señor, Señor, ¿usted quiere que hagamos llover fuego del cielo para que los consuma? Y el Señor le dice, ustedes no saben de qué espíritu son, ustedes no saben para qué he venido yo a la tierra. Sencillamente no eran mansos esos dos hombres. Y el Señor les dice, no es hora de hacer llover fuego del cielo, yo vine para que la gente se arrepienta, yo vine para que la gente conozca. Ustedes no saben de qué espíritu son, les dijo, y les reprendió por tener esa idea, sencillamente que era una idea orgullosa de acabar con lo que no les caminara. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que aborrecer lo malo, como dice el Señor, como lo hace el Señor, aborrecer lo malo y sencillamente a lo bueno, con lo bueno nosotros trabajar igual que el Señor Jesús y ser mansos ante las situaciones que se nos presentan en la vida, y a lo malo nos manifestamos como que eso es malo y eso no nos conviene. Dios es nuestro ejemplo de perfecta mansedumbre, combinando la mansedumbre con la firmeza. Es decir, no tolero el pecado, pero soy manso y humilde, sin tolerar el pecado. Jesús era ese, manso y humilde,
pero no era indiferente hacia lo malo. Él sencillamente a lo malo le martillaba duro y seguía siendo manso y humilde. Cuando se encontró los mercaderes profanando el templo, la casa de Dios, se armó un azote y sacó a todos los mercaderes y saca a todos los mercaderes del templo. Inmediatamente le dice: ustedes están pecando porque están dañando la casa de mi padre. Pero a continuación, ahí enseguidita, le traen una mujer adúltera y la quieren apedrear. Y Jesús la mira, le dice: tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. Entonces miren ustedes cómo aplicaba de una vez su firmeza ante el pecado, echándolo del templo, pero la mansedumbre en restaurar un pecado. Es una cualidad que tenemos que estar pidiéndosela al Señor para que a nosotros no nos falte esa mansedumbre. Jesús enseñó que la mansedumbre tiene que ser una característica esencial de un discípulo en la era de la iglesia, en el tiempo de la iglesia. Vamos a Lucas capítulo 9, el verso 55 y el 56. Pero Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Luego siguieron la jornada a otra aldea. ¿En qué contexto está este pasaje? El que no es contra nosotros, por nosotros es. Cuando Jesús reprende a Jacob y a Juan, lo que les acabé de contar, sencillamente reprende lo que está malo y sigue manso y humilde, como si nada hubiese pasado. El 55 y el 56. Pero Jesús se volvió a ellos y los reprendió, les llamó la atención, y luego siguieron la jornada a otra aldea. ¿Siguió bravo? No. Nosotros sí. Nosotros guardamos enojo rato largo. En otras palabras, Jesús le estaba recordando a sus discípulos que el mensaje del Evangelio es un ministerio del Espíritu Santo y se debe ministrar con mansedumbre. Eso le estaba diciendo a esos dos discípulos y a todos. El mensaje hay que ministrarlo con mansedumbre. Nosotros tenemos que buscar esa mansedumbre como sea. Jesús demostró su mansedumbre de una manera muy especial en Juan capítulo 13. En Juan capítulo 13 está cuando Él le lava los pies a todos sus discípulos. Imagínense ustedes que Jesús es el Rey de reyes, es el Señor de señores, es el Dios soberano, es el Dios supremo. Y en el capítulo 13, verso 5, luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. ¿Cómo decirte uno? Es una situación bien difícil, ¿cierto? Y sobre todo cuando uno entiende que Él es el Señor al que uno le debía lavar los pies. ¿Se han dado ustedes cuenta que nadie le lavó los pies a Jesús? Él se los lavó a todos, dando ejemplo. Y entonces es la mayor demostración de mansedumbre para darnos ejemplo y decirles: sean humildes, sean mansos, miren lo que yo hago. Y sencillamente está sorprendiendo a todos, a nosotros mismos. Con razón Pedro dijo: no, conmigo no. Pero el Señor le dijo: si no es ahora, ya no va a ser después. Y
Pedro se deja lavar los pies. Mateo 26:39 nos muestra otro sometimiento del Señor grande. Mateo 26:39, en esa oración que hace, yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Sujeción, sometimiento, mansedumbre, humildad. Y nos muestra como la cima de su sometimiento, la cima de su mansedumbre. El Señor, él mismo dice que él bien pudo haber invocado que vinieran 12 legiones de ángeles para que lo libraran de los enemigos que lo cogieron un ratico después de esta oración, pero él, sujeto, manso, dejó que lo apresaran, dejó que lo amarraran. Cuando fue acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, no contestó, no se quejó, manso, humilde, para cumplir la misión que se le había encomendado. El eterno Cordero de Dios, en un espíritu de amor y en un espíritu de mansedumbre, se dio voluntariamente para quitarnos a nosotros los pecados. En un espíritu de mansedumbre. En mansedumbre pronunció palabras de perdón desde la cruz para quienes lo crucificaron, en plena mansedumbre. La Biblia está llena de hombres y mujeres que expresan mansedumbre y humildad. Abraham fue un hombre muy manso cuando en Génesis capítulo 13 se puso a escoger tierras con Lot, ¿se acuerdan? Y muy manso, siendo el jefe, siendo el de la bendición, le dijo a Lot: escoja usted, mire usted. Y ya saben que Lot se escogió toda la llanura que llegaba hasta Sodoma y Gomorra, los mejores pastos, las mejores tierras y las mejores aguas. Y entonces uno pensaría: ¿y ahora con qué se va a quedar Abraham? Pero después de que Lot escoge, Dios llama a Abraham solo aparte, lo sube a un cerro y le dice: mire al oriente, mire al occidente, mire al norte, mire al sur, y hasta donde le alcancen los ojos, ese es el. Y uno creería que estaba perdiendo por manos, pero no, estaba ganando. Moisés, dice la Biblia, que fue un hombre muy manso. El pueblo murmuraba contra Moisés, y ¿saben qué hacía Moisés? Corría a postrarse a los pies del Señor. Inmediatamente se volvió al Señor. Miren ustedes Éxodo 15. Un momentico a Éxodo 15 y miren en el verso 24. Éxodo 15, verso 24. ¿Lo encontraron? Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Moisés murmuraban contra él y no peleaba contra el pueblo. Hay personas que murmuran contra él y dicen: espéreme, ¿dónde está ese fulano? Yo voy, yo lo busco, no es sino que lo vea, y lo llaman y lo buscan porque tienen que desquitarse. Moisés buscaba al Señor. En varias ocasiones, cada que se murmuraba contra Moisés, Moisés se iba al Señor. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Mansedumbre, buscar primero al Señor, no pelear con la persona. Cuando nosotros no peleamos con la persona, amontonamos ascuas de fuego sobre su cabeza. Es decir, ellos dicen: ¿y ese cristiano por qué no peleó? Y sencillamente eso los hace llegar a los pies de Cristo. Amén, amén, amén.
Moisés buscaba al Señor siempre. En otra ocasión Moisés fue acusado por su hermano Aarón y por su hermana María de que se había casado con una mujer jecusita, negrita, jecús. Y entonces Moisés no peleó con Aarón y con María, sino que se fue donde el Señor. Vino el Señor, ahí sí, enojado, y les dijo: ustedes no es porque me meten con mi siervo, usted va a quedar con lepra. Y al otro también lo castigó fuertemente por haberse metido con un hombre manso. Entonces, aplicaciones para que terminemos. La mansedumbre es esencial para que tú seas un cristiano efectivo. Amén, amén. ¿Quieres ser un buen cristiano? Aprenda mansedumbre. Dios nos ha escogido para representarle en este mundo perdido, en este mundo agonizante. Dios nos ha escogido a nosotros para que nosotros le representemos. Lo que el mundo vea en nosotros es lo que va a hacer que ellos vengan a Jesucristo. Lo que el mundo vea en nosotros. Si nos ven mansos, sin ser débiles y sin ser cobardes, si nos ven mansos, esas personas bien se acercan a Él. Amén, amén. Todos los aspectos de la sumisión, de la mansedumbre, la sumisión, ser educables, ser considerados, tener control de la ira, son elementos necesarios en nuestro testimonio y en nuestro servicio cristiano. Sencillamente que usted sea sumiso, sea educable, sea considerado por los demás. Eso es esencial para que usted viva esta vida cristiana y que pueda testificar a las personas que están perdidos y hacer discípulos de esas personas que el Señor nos deja tratar con ellos. Un creyente que es desconsiderado puede alejar a otro del reino de Dios. Es decir, no lo considera, no mira su problema y entonces no lo trata y lo aleja del reino de Dios. Trata de imponer sus opiniones sobre los demás en lugar de mostrar mansedumbre. La mansedumbre es una herencia que el Espíritu Santo nos dejó, es una herencia de Cristo. Y los mansos, dice la Biblia, heredaremos la tierra. Los mansos tendremos bendiciones. La recompensa de una persona mansa es que Dios se deleita. Así como veía Jesucristo, que empieza a vernos a nosotros. Se parece a mi Hijo Jesús por su mansedumbre. Nosotros sencillamente no tenemos que pensar en otra cosa, sino que es un fruto del Espíritu y nosotros con ese fruto del Espíritu nosotros tenemos que buscar que esa mansedumbre se vea en nosotros, porque es algo interior que sencillamente nos va a ayudar a tener una excelente comunión y una excelente recompensa de parte de Dios para